Las hipótesis del dengue complicado están relacionadas a virulencia del serotipo, aunque sea esta hipótesis sola no tiene tanto, no ha tenido tanto apoyo como tal, porque se han visto dengues complicados con cualquier serotipo. Las alteraciones de la susceptibilidad genética u otros factores del hospedero, que tampoco es muy sostenida sola esta teoría, y una de las que tiene mayor aceptación y aprobación es la reacción inmunológica exagerada por anticuerpos previos, que es lo que llamamos la teoría del reforzamiento inmune, que va a estar dada por una infección previa por otro serotipo del dengue o por la transmisión pasiva transplacentaria de anticuerpos de madres a hijos, que son anticuerpos que son fijadores, pero no neutralizantes, y que van a producir una rápida, digamos, estimulación de los monocitos macrófagos para que o se produzca la opsonización y luego se produzca la fagocitosis de estos virus y un aumento importantísimo de la aplicación viral dentro de estos macrófagos por el previo aumento significativo de la activación de un mayor número de macrófagos. Es lo que llamamos una reacción inmunológica exagerada. Y muchos autores reportan que las tres hipótesis juntas juegan un papel importante. Esta gráfica, que es del Ministerio de Salud de Venezuela, tiene básicamente desde los años 1990 los aislamientos de los diferentes serotipos del dengue. Y fíjense que se comenzó con el DEN 1 o serotipo 1, luego apareció el DEN 2 y posteriormente DEN 4 y DEN 3. Actualmente, en los años más o menos 2000, tenemos circulando los 4 serotipos. Ahora pasamos al otro flavivirus importante, el virus de fiebre amarilla. La misma familia, la misma clasificación, el mismo tipo de partícula viral y de genoma. Lo que cambia un poco es la estructura, con una nucleocápside con proteínas C y proteínas de envoltura, que son lipoproteínas, de superficie, además de proteínas estructurales, glicosiladas E y no glicosiladas M, y otras proteínas no estructurales, dentro de la cual también tenemos una que es grupo específico solo para este virus NS y E. Igual la replicación intracitoplasmática y el ensamblado dentro del retículo endoplásmico. Los vectores depende de si es una fiebre amarilla selvática o si es una fiebre amarilla urbana, que es la que denominamos patrón epidémico, porque el reservorio siguen siendo los monos y acá este vector Aemagobus es el que juega un papel importante en la transmisión entre los monos de la fiebre amarilla en cuanto a la clasificación selvática. Pero cuando el hombre invade esta zona de, digamos, endémica, los monos, y, digamos, altera el ecosistema, aparece la Aedes aegypti, que se encuentra ampliamente distribuido en el mundo y toma las riendas en cuanto a la distribución o al patrón urbano de la infección, y es cuando ocurren los brotes o los patrones epidémicos. Esto es importantísimo en las zonas tropicales y subtropicales de África y las Américas, y una de las características más importantes de esta enfermedad es que aún mantiene una alta morbimortalidad, y una de las cosas más relevantes es que es una enfermedad inmunoprevenible, es decir, una enfermedad prevenible por vacunas, y una de las vacunas más efectivas a nivel mundial. O sea que no se justifica que teniendo esta vacuna las personas sufran de esta enfermedad de la fiebre amarilla. Acá tenemos como vigilancia epidemiológica cuando empiezan a afectarse los monos, que comienzan a morir los monos, caen de los árboles. ¿Qué pasa con el hombre? Se mete en la selva, tala los árboles caen y con ellos los aemagobus. Y en ese momento es que ocurre la picadura del humano, porque los aemagobus viven en esos copos de los árboles
junto con los monos. Cuando comienzan a morir, a caer estos monos de las alturas de los árboles, allí hay una alerta epidemiológica porque pueden ocurrir los denominados patrones epidémicos o los brotes epidémicos de fiebre amarilla. En cuanto a la epidemiología, es una fiebre hemorrágica viral aguda de severidad variable que afecta a un promedio de 200.000 personas en el mundo, con una mortalidad de 30.000 personas por año. Su área de mayor incidencia, África y áreas tropicales de Sudamérica, es una zoonosis de los simios y en Sudamérica está limitada a un ciclo selvático entre simios y mosquitos Haemococcus. Las primeras epidemias fueron descritas, la primera en Haití en 1494, luego en 1746 y en Venezuela el primer brote en 1693. Posteriormente, entre los años 2000 a 2004, cuando ya hubo el inicio de la vacunación, se reportan solo 43 casos en Venezuela y para el 2005, 12 casos con 8 muertes. De allí hubo un silencio epidemiológico y no hubo reportes de casos por algún tiempo, por más de 14 años, y se quedaban como focos epidemiológicamente importantes el foco de Guayana, el foco del lago de Maracaibo, el foco de San Camilo. Aquí el foco de Guayana, uno de los más activos, que va desde la cuenca del Orinoco hasta el Amazonas y la cuenca del Esequibo, que incluye el Callao, el Dorado, el Palmar, etc. En el caso del foco del lago de Maracaibo, las áreas selváticas alrededor del lago y se extiende desde la cordillera andina y la sierra de Perijá, y el foco de San Camilo en los Andes de Venezuela y Colombia. Fíjense que después fueron reportándose brotes en Venezuela, años 1980, 201 casos, 1919, el último caso de fiebre urbana con diagnóstico, pero de aquí desde el año 1919 a 1998 aparecen 15 casos en la población indígena Yanomami y se produjo lo que era la mejoría de los porcentajes de vacunación y desde allí solo un caso mortal en un turista norteamericano no vacunado que incursionó en la selva amazónica. Luego en el 2002, 3 casos con 2 muertes y en el 2003 una emergencia epidemiológica con 34 casos y una tasa de letalidad del 50%, lo que denota falla en el porcentaje o la efectividad de los programas nacionales de vacunación, porque tenemos la vacuna. Luego de 14 años más o menos de silencio epidemiológico, el 13 de noviembre del 2019, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario, porque en Venezuela no se reportó como tal por los boletines epidemiológicos, sino que la OMS en Venezuela notificaron un caso en el estado Bolívar, un paciente masculino de 46 años, proveniente o residente de la Gran Sabana en el estado Bolívar, que estuvo en la localidad de Urimán, en la Gran Sabana, y en el 14 de septiembre del 2019 tiene los síntomas: fiebre, escalofrío, náuseas, vómitos, epistaxia, o sea, sangrado nasal, petequias y diarrea. El 26 de septiembre, el paciente acude al hospital donde la condición se deteriora. Este paciente tenía deshidratación moderada, sangrado gingival, ictericia, coluria, dolor abdominal y hepatomegalia, y este paciente hace incluso una insuficiencia renal crónica y una anemia importante. Luego se le realizan los estudios de PCR o de reacción de cadena de polimerasa, transcriptasa reversa, y dio positiva con la misma prueba para dengue negativa. Acá las consideraciones desde el punto de vista de la OMS dice que la mayor parte del territorio nacional, o sea, en Venezuela, tiene el riesgo de contagio de fiebre amarilla selvática. Este es el primer caso autóctono confirmado de fiebre amarilla diagnosticado en Venezuela desde el 2005. ¿Qué pasa? Que se mantenían, digamos, estudios de seroprevalencia en monos y estudios de actividad viral en los humanos que se han dejado de hacer para tener lo que es la parte de la pesquisa temprana y el control epidemiológico de los brotes de fiebre amarilla. Eso se ha dejado de hacer y además de eso hubo una falla en lo que es la parte de
la efectividad en los porcentajes o el alcance de la vacunación por parte de las entidades respectivas. Después de eso, Organización Mundial de la Salud, OPS, dona un cierto número de vacunas y se vuelve a vacunar en las áreas de mayor problema epidemiológico. Acá tenemos los ciclos en cuanto a la epidemiología de la fiebre amarilla, el ciclo selvático en el mono, entre los monos, con los mosquitos del género Haemococcus, y luego, incidentalmente, el hombre interviene y a través del otro vector, Aedes aegypti, ocurre lo que es la fase urbana de la infección. Este caso se parece al anterior, solo que este paciente básicamente describe un poco al paciente norteamericano que murió. 28 años, viaja a la selva amazónica, se coloca la vacuna de fiebre amarilla un día antes del viaje y 10 días después presenta malestar general, fiebre de 38.5, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, debilidad, hiporexia, no mejora con antigripales, empiezan los escalofríos intensos, coloración amarillenta de piel, mucosas y escleras, congestión conjuntival, intolerancia a la vía oral, dolor abdominal, equimosis, o sea, signos de sangrado en piel, sangrado gingival de las encías, vómitos oscuros, es decir, sangrado gastrointestinal y deterioro del sistema nervioso central con disminución del sensorio hasta la obnubilación. Este paciente tenía 39 grados centígrados al momento del que lo es llevado a una emergencia, estaba muy deshidratado, con ictericia, sudoroso y frío, con petequias, equimosis, sangrado conjuntival nasal y gingival, es decir, un sangrado bastante severo, defensa abdominal, lo que habla de un sangrado gastrointestinal, pulso débil, hipotensión, bradicardia, oliguria y obnubilación. Con 3.000 blancos, a predominio de linfocitos, plaquetas bajas, elevación de los tiempos de coagulación, alteración de las pruebas hepáticas, sangre en la orina, descenso de la albúmina, que habla de daño renal, con albuminuria, es decir, excreción de albúmina por la orina, y en el electrocardiograma, bradicardia, aumento del PR y del QT, eco con alteración del parénquima hepático, y este paciente entra en shock y muerte en varias horas. Esto describe más o menos lo que pasó con el turista norteamericano y ocurrió por una mala administración, es decir, una mala indicación de la vacunación. Por lo menos 10 días antes de acudir a un área endémica, se debe colocar la vacuna de fiebre amarilla. Un día antes, pues no tiene suficientes anticuerpos, por supuesto no ha creado ni siquiera la respuesta inmunológica para protegerlo de la enfermedad. Entonces, los signos y síntomas que vimos anteriormente son los más importantes descritos dentro de las manifestaciones clínicas de una infección por el virus de fiebre amarilla, donde progresivamente este paciente va a tener, además de los signos y síntomas generales, inespecíficos de un proceso viral, los más importantes que va a orientar hacia la complicación del paciente es el dolor abdominal, que me va a orientar hacia daño hepático severo o manifestaciones de sangrado intraabdominal, las manifestaciones hemorrágicas generales, la albuminuria, que habla de daño renal, el descenso del nivel de orina o de la cantidad de orina en 24 horas, es decir, oliguria, la aparición de ictericia, hipotensión, bradicardia y la rápida evolución hacia el shock. En el laboratorio, lo que ya conversamos, afectación de leucocitos, neutrófilos, plaquetas, enzimas hepáticas, tiempos de coagulación, las pruebas de función renal, los electrolitos, alteraciones de las pruebas hepáticas, incluyendo la hipoalbuminemia, que se traduce en albuminuria, las alteraciones del electrocardiograma y la diátesis hemorrágica, que me conduce a la muerte. Básicamente, en la patogenia posterior a la inoculación hay un periodo avirémico por 24 horas, pero posteriormente ocurre una amplia replicación en sangre, va a la distribución hacia los ganglios linfáticos, diseminación a los diferentes órganos, que se alcanza en toda su magnitud en 72 a 96 horas.
donde el órgano blanco es el hígado y en el cual produce unos cambios necróticos bien importantes a nivel de las células de Kupffer y los hepatocitos, y en 120 horas ya hay cambios adiposos en los citoplasmas y necrosis celular hepática que se traduce en disfunción hepática progresiva, trastornos hemorrágicos, disminución de la perfusión, necrosis tubular renal con daño directo a hígado, riñón y otros órganos. Importantísimo que la vacuna más efectiva es la de la fiebre amarilla, es una vacuna de virus vivos atenuado, termoestable, que con una aplicación tiene protección de por vida, tiene sus indicaciones, por supuesto, mayores de 9 meses y hasta 60 años, y evitarla en los pacientes inmunodeprimidos. Aquí va a sopesar, por supuesto, los viajes a las zonas endémicas, el riesgo de la infección, poner en una balanza el riesgo de la vacuna, porque es de virus vivos atenuados, en los pacientes inmunosuprimidos o en los niños menores de 9 meses, y el riesgo de sufrir la enfermedad, que es una enfermedad mortal. Aquí están los boletines epidemiológicos de los años 2006 a la actualidad, en donde vemos el aumento progresivo de los casos de dengue y el control que ocurrió a través de la vacunación, que se llegó a tener un porcentaje, una cobertura vacunal bastante adecuada, y se controló desde los años aproximadamente 2005, no se reportaban casos de fiebre amarilla. Fíjense acá, 2009 hasta el 2014. Aumento progresivo de los casos de dengue, con aumento progresivo de los casos con criterios de severidad. Fíjense acá, 49.044, 63.000, 75.000 casos y 0 de fiebre amarilla por el control vacunal, control epidemiológico a través de la vacuna. Pero, ¿qué ocurre? Que hay lo que llamamos el silencio de los boletines epidemiológicos. Desde hace varios años no hay un acceso directo a la información epidemiológica en nuestro país para muchas enfermedades, entonces desconocemos como tal todo lo que tiene que ver con la epidemiología y con el tipo de, el número de casos de muchas enfermedades, de enfermedades notificables, por supuesto. Entre ellas, por supuesto, enfermedades prevenibles por vacunas, sarampión, rubiola, difteria, que básicamente conocemos los casos que se nos presentan, pero no el alcance total de las enfermedades. Tampoco tenemos los casos bien notificados de tuberculosis, de VIH, etc. En nuestro caso, desde hace varios años no tenemos una información adecuada y confiable de los casos de dengue y de los casos de otras enfermedades endémicas. Hablamos que los boletines epidemiológicos, en estos boletines epidemiológicos están lo que denominamos alertas epidemiológicas, que son documentos vitales que presentan información sobre riesgos, eventos o situaciones que pueden afectar la salud de la población debido a un brote epidémico, una epidemia, enfermedades de notificación obligatoria, y que me dan, además de la información, me van a ayudar a tener una respuesta en cuanto a salud pública rápida para tener la prevención, el control de estas enfermedades, para tomar decisiones de prevención, de contención y de control de las enfermedades infecciosas. Esto se ha perdido en nuestro país y, por supuesto, no tenemos claro la incidencia, la prevalencia, los números de todas estas enfermedades. Para el 2015, que son las últimas boletines que se pudieron tomar, que se pudieron accesar, en dengue habían 29.263 casos, para el 2016 54.309, sin signos de alarma la mayoría, un 79% sin signos de alarma y un 21% con signos de alarma, y menos de 1% de dengue grave. Fiebre amarilla, 0. Entonces, bueno, en cuanto a los flavivirus en general, desde el punto de vista del diagnóstico, es muy importante, por supuesto, la realización de una adecuada historia clínica
para orientar los casos y hacer la orientación clínica epidemiológica. El interrogatorio es importante, la ruta de los pacientes, es decir, dónde ha estado, dónde vive, el número de familiares, la potencialidad de otros casos asociados y para poder dar las recomendaciones para el control epidemiológico. Entonces, la orientación clínica epidemiológica es muy importante. Desde el punto de vista del aislamiento viral, que son pruebas que no se realizan de forma rutinaria por lo costoso que son, y en que la limitación en cuanto al laboratorio, básicamente en la actualidad el Instituto Nacional de Higiene es el que se encarga de estos procedimientos más sofisticados y creo que no se realizan solamente para procesos de estudios epidemiológicos, ver los virus circulantes, si hay algo raro que esté sucediendo desde el punto de vista epidémico, etc. Y este aislamiento viral, que es la toma de muestra sanguínea, se hace en los primeros 5 días de enfermedad actual, que es cuando ocurre la máxima viremia, en lo que el paciente deja de tener fiebre. Allí, desde el punto de vista de la fisiopatología, ya se han generado la suficiente cantidad de anticuerpos para detener esa viremia y controlar esa viremia. Es decir, que después que el paciente se le quite la fiebre, ya no vas a tener una carga viral tan importante para que puedas obtener la muestra significativa para aislamiento viral. Pero a partir de ese primer día afebril, es que comienza el tiempo oportuno para las pruebas serológicas, la determinación de anticuerpos contra el virus dengue o contra el virus de fiebre amarilla. ¿Qué son las pruebas serológicas? Y se deben tomar 2 sueros, el suero 1, en la fase aguda, preferiblemente el primer día que el paciente deja de tener fiebre, y el suero 2, aproximadamente 5 días después, o en la etapa convaleciente, que básicamente son técnicas de ELISA, y otras pruebas menos frecuentemente usadas. De hecho, existía una prueba serológica que detectaba anticuerpos tipo IgM-IgG conjuntamente con la determinación del antígeno NS1 del dengue, que es esta prueba de detección de antígenos virales. Y existe también pruebas desde el punto de vista de reacción de cadena de polimerasa para la determinación de antígenos virales específicos, tanto para dengue como para fiebre amarilla. Y otros virus, por supuesto, pero en este caso de flavivirus, dengue, fiebre amarilla y virus West Nile. Desde el punto de vista histopatológico, la toma de muestras que se colorean con inmunoperoxidasa para ver los cambios citopatológicos que no son tan relevantes, pero estos son lo que se realiza desde el punto de vista post-muerte. Normalmente no tomamos muestras para estudios histopatológicos en estas enfermedades. Los diagnósticos diferenciales, todas las enfermedades que puedan cursar con fiebre y exantema, en el caso de las fiebres de las manifestaciones clínicas no complicadas, y, por ejemplo, sarampión, rubiola. En los que tienen manifestaciones del sistema nervioso central, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la encefalitis equina venezolana y otros virus que producen encefalitis. Y desde el punto de vista de la fiebre y la presencia de hemorragia, tenemos que tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales con la fiebre hemorrágica venezolana, guanarito, virus de guanarito, la leptospirosis, el paludismo, que también estamos en epidemia de paludismo, la meningococcemia, que también se presenta por brotes y es rápidamente progresiva, potencialmente mortal y se cura con antibióticos, meningococo, y hay que hacer el diagnóstico diferencial rápido porque es una enfermedad también hemorrágica grave, etc. Entonces, diagnósticos diferenciales en nuestro país innumerables. Y además de estos dos, de estos procesos que producen fiebre, exantema o fiebre y hemorragia, tenemos los otros procesos que también producen los otros virus que también se transmiten por Aedes aegypti, que son Zika y chikungunya, que también están desde el punto de vista endémico en nuestro país, pero de una forma más solapada, por lo menos desde el punto de vista clínico, porque desde el punto de vista del laboratorio no se realizan de rutina en nuestro país para la determinación de seroprevalencia o de antígenos de estos virus en la actualidad. Pero hay que tomarlos en cuenta porque son los mismos vectores los que transmiten el dengue, la fiebre amarilla, Zika y chikungunya.
Entonces, en cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento ambulatorio versus el tratamiento intrahospitalario, y de allí la decisión es tomada por el clínico, por el médico. La decisión es muy importante y eso va a depender de los, por supuesto, de lo que es la parte de la orientación clínica y de la orientación de los signos de alarma o los signos de gravedad para tomar esas decisiones. Y no hacer a veces decisiones tardías. A veces algunos clínicos toman, digamos, decisiones bastante arriesgadas, sobre todo en nuestro país, donde tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la vivienda, el sitio donde este paciente tiene que trasladarse, la disponibilidad de transporte, los cuidados que se puedan presentar en el hogar. Para tomar en cuenta las decisiones de hospitalizar a un paciente, tenemos que interrogar todas estas situaciones que puedan comprometer la vida del paciente y de un proceso que inicialmente no se presentó tan grave. Cuando ese paciente vuelva a acudir a su control a las 48 o 72 horas, el paciente puede ya venir con un proceso de mayor gravedad y alta potencialidad de complicaciones y muerte. Entonces, eso va a depender del clínico y de allí la importancia de que se haga el interrogatorio bien detallado, bien orientado, y lo que es la parte de la documentación de los valores o de los aspectos de laboratorio, radiológicos, para tomar esas decisiones. Por supuesto que desde el paciente que tiene síntomas leves y que sus laboratorios no manifiesten que este paciente va a tener ninguna complicación, el tratamiento es sintomático con antipiréticos, acetaminofén, y no se debe usar aspirina ni otros AINES, porque estos AINES van a inhibir la agregación plaquetaria y este paciente que ya tiene riesgo de sangrado va a tener una respuesta plaquetaria inadecuada por el efecto de los AINES, que puede durar hasta 7 días. Se debe dar antieméticos si tienen vómitos, protección gástrica para evitar el sangrado gástrico y el reposo absoluto en la casa. Por supuesto, este paciente hay que hacer las indicaciones de la fumigación del hogar, la colocación del mosquitero mientras tenga fiebre y el retiro o la eliminación de todos los posibles focos de criaderos de mosquitos. En cuanto al paciente que requiere hospitalización, tenemos que tener una vigilancia estricta con un chequeo cada 2-4 horas. Si el paciente tiene criterios de severidad o tiene signos de alarma, el chequeo tiene que ser frecuente intrahospitalario para determinar el momento oportuno de requerimientos de soporte y monitoreo de funciones vitales, como es decir, como la necesidad de ingreso a una terapia intensiva. La vigilancia estricta de la fiebre y los signos de sangrado son vitales, pero una de las cosas más importantes es la determinación de los signos de hemoconcentración, la determinación de los signos de extravasación plasmática, que vienen dadas por los edemas, es decir, las colecciones de líquido en diferentes cavidades o en diferentes locaciones, y la presencia de sangrado. Vigilar la tensión arterial, vigilar la aparición de estos edemas cada 2 a 4 horas y, por supuesto, tomar las acciones necesarias cuando se evidencie un descenso progresivo de la tensión arterial, porque ya la hipotensión te está avisando que ese paciente va a entrar en shock. Entonces ahí viene el reemplazo de fluido, la corrección de los electrolitos, la corrección de plaquetas si el paciente está sangrando o tienes plaquetas muy bajas, si hay algún signo de sangrado importante, los requerimientos de transfusiones de plaquetas o las indicaciones de transfusiones de plaquetas son de verdad bien delicados, porque primero que no hay disponibilidad importante en los centros de salud de plaquetas o de plasma fresco congelado para corregir tiempos de coagulación. Y estas plaquetas que se colocan de manera innecesaria son consumidas rápidamente por el paciente, no corrigen nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarlo en el momento oportuno, es decir, cuando hay un sangrado moderado a severo. Hay que corregir las proteínas, la acidosis metabólica, y hay que hacer el control clínico y del laboratorio cada 24, de hecho incluso cada 12 horas si el paciente está grave, para determinar el ingreso a terapia intensiva para un monitoreo continuo en las 24 horas.
Una vez que se corrige esa hipotensión y que el paciente, digamos, se rescata de un estado de progresivo hacia el shock, este paciente puede volver a la sala de hospitalización y una vez que el paciente se recupera, posteriormente es rápido el egreso en 48, 72 horas, ese paciente se restablece clínicamente en forma total, como que si no ha pasado nada. Además es importantísimo el reporte de casos y la prevención. En el caso del dengue, por supuesto, todo lo que es el control de los vectores es muy importante, que en nuestro país no se cumple por los déficits del suministro de la agua y, por supuesto, eso lleva a la acumulación inadecuada del agua y al cultivo de los vectores. Y en el caso de la fiebre amarilla, por supuesto que las campañas de vacunación tienen que ser óptimas, con un alcance importante del 100% para evitar un solo caso. Un solo caso de fiebre amarilla habla de una falla total en los programas nacionales. De allí la prevención de estas dos enfermedades tan importantes. Entonces, en cuanto a los puntos claves para concluir, las infecciones producidas por flavivirus constituyen todavía un problema de salud mundial. Estas infecciones pueden ser prevenibles, controlables y es importantísimo que se mantenga lo que se denomina la vigilancia epidemiológica. Además, se debe hacer siempre énfasis en lo que es la parte del adiestramiento médico para el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades, debido a que aunque no existe un tratamiento específico, el tratamiento de soporte vital es crucial para evitar esos altos porcentajes de mortalidad. Un dengue o una fiebre amarilla, dependiendo del momento de la consulta y de la hospitalización, un proceso viral de este tipo, bien tratado, bien seguido, bien monitoreado, reduce la tasa de mortalidad en menos de 1%. Y en nuestros países, aún expertos en dengue, se aprecian tasas altas de mortalidad. Hay que hacer énfasis en la educación continua de la población para el control de los vectores, donde tiene que participar todo lo que es el Programa Nacional de Erradicación de Vectores, con participación multisectorial, federal, estatal, municipal y de la población, para ejecutar las adecuadas medidas de bloqueo, además de realizar la vigilancia y control epidemiológico permanente y, por supuesto, dar las alertas o los boletines epidemiológicos para poder saber qué hacer, qué decisiones tomar en cuanto al control epidemiológico. La detección clínica y el tratamiento adecuado de los pacientes con dengue puede reducir de forma significativa las tasas de mortalidad por dengue grave. De allí la importancia de la educación médica continua y de estar siempre vigilante en cuanto a las formas de presentación de estas enfermedades con fiebre, con exantema, con sangrados. Actualmente, con el problema importantísimo de la pandemia, estamos como más vigilantes de lo que está ocurriendo con COVID que con nuestras otras epidemias que están en curso, y de allí es significativo pues que hagamos estos descartes ante la presencia de cualquier paciente con fiebre sin síntomas respiratorios que hablen a favor de un proceso viral de este tipo, es decir, un proceso viral por otros virus que no sean el que está actualmente en boga, que es el COVID. Y por supuesto, en el caso de la fiebre amarilla, optimizar las campañas de vacunación, ya que es una enfermedad inmunoprevenible, una enfermedad cuya vacuna es óptima, es una vacuna bastante efectiva, sobre todo en lo que es la parte de la orientación, educación y vacunación de los viajeros. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les sirva y que sea de mucha ayuda, sea de utilidad, y cualquier pregunta pues pueden hacérmela por las redes o la hacen llegar por el Facebook. Hasta luego, gracias.